Ya jóvenes, bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo video de transmisiones en vivo respecto de la potestad absoluta del empleador frente al trabajador. Hemos desmembrado esta potestad absoluta, este poder, digamos, de mando, en precisamente poder de mando, poder reglamentario, y nos falta el poder o la potestad disciplinaria del empleador. En ese sentido, no cabe duda que la potestad disciplinaria constituye una de las mayores impresiones de poder privado que el derecho sanciona. Implica una especie de poder de policía, pero en manos de un particular, el empleador. Desde una perspectiva sociológica, el poder disciplinario del empleador se enmarca dentro de una evolución mayor de la sociedad industrial, muy bien descrita por Foucault. Y él señala precisamente que la riqueza de los siglos XVI y XVII se componía esencialmente de fortuna o tierras, especie monetaria o eventualmente letras de cambio que los individuos podían negociar. En el siglo XVIII aparece una forma de riqueza que se invierte en un nuevo tipo de materialidad que no es ya monetaria. Mercancías, tenemos stocks, tenemos maquinarias, oficinas, materias primas, mercancías en tránsito y expedición. El nacimiento del capitalismo, la transformación y aceleración de su proceso de asentamiento se traduciría en este nuevo modo de invertir materialmente las fortunas. Ahora bien, estas fortunas compuestas de stocks, materias primas, expuestas a la depredación, eh, básicamente objetos importados, máquinas, están expuestas a la depredación, ¿no es cierto? Y el gran problema del poder en esta época es instaurar mecanismos de control que permitan la protección de esta nueva forma material de fortuna. En consecuencia, con lo anterior, el control social se sanciona en materia laboral por medio del contenido potestativo del contrato de trabajo, especialmente la potestad disciplinaria. Esta dota de autoridad al empleador dentro de la empresa. Deja claro quién manda, ¿no es cierto? Con todo, la potestad disciplinaria también ha estado sujeta a ciertos límites, desde ya por la autonomía colectiva, esto es la negociación colectiva y la huelga, por el encuadre que hace en la misma ley laboral también, ¿no es cierto?, el dirigismo contractual, y por el consenso en cuanto a la ineficiencia o la ineficacia, perdón, de los métodos coercitivos para motivar a los trabajadores, a diferencia de los elementos organizativos de coordinación e interacción mutua. Para la doctrina laboral nacional, esta potestad disciplinaria es expresión del artículo 19, numeral 21 y 24 de la Constitución, relativo a la libertad para desarrollar cualquier actividad económica y al derecho de propiedad. Se ha enfatizado que tiene por objeto mantener el orden de los trabajadores al interior de la organización y se dirige a la corrección de las conductas contrarias a la disciplina laboral. Estimamos discutible, obviamente, el fundamento constitucional para un poder punitivo privado como el descrito. Hay consideraciones prácticas más que constitucionales, dado que sin este poder probablemente más que ser un fundamento constitucional, digamos, el contrato no se podría ejecutar y el sistema de producción industrial podría llegar a ser inviable. En ese contexto, quizás es posible sostener que el derecho a la libre iniciativa económica puede sustentar este poder disciplinario. Por el contrario, estimamos que no es posible también fundar esta potestad en el derecho de propiedad. Se trata de una facultad organizativa del empleador reforzada por el Código del Trabajo frente a la insuficiencia de mecanismos civiles clásicos como la resolución por el incumplimiento o la indemnización de daños. El derecho de propiedad en sí no faculta para una potestad particular sancionatoria tan intensa como la descrita en el contrato de trabajo.
Si invito a alguien a mi casa, por ejemplo, o llevo mi auto a una persona, el ser dueño de la casa o del auto no me faculta para sancionarlo disciplinariamente. La potestad disciplinaria laboral se perfila como un método bastante excepcional. Las sanciones civiles son inadecuadas ya que son aplicables a infracciones graves, es decir, la resolución del contrato, o derechamente tutelan intereses distintos, como lo sería la indemnización de perjuicios, a los objetivos del mantenimiento de la disciplina dentro de la empresa. En alguna medida, esta potestad se vincula con la continuidad del trabajo, ya que busca en general, salvo el despido disciplinario, la conservación del vínculo más allá de las infracciones del trabajador. Pues bien, en cuanto a su contenido, el Código del Trabajo permite que el empleador establezca un régimen de sanciones aplicables a los trabajadores en caso de infracciones, así como un procedimiento que hace posible determinar responsabilidades y aplicar tales castigos. Tanto las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones y deberes del empleador como el procedimiento destinado a determinarlas deben establecerse en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad al que aludimos en el video anterior. Por lo demás, en materia de sanciones disciplinarias, la ley señala las siguientes. Primero, la amonestación verbal. Segundo, la censura por escrito. Y finalmente, la multa. Según se especifica asimismo en el artículo 154 del Código del Trabajo. Con todo, cabe agregar como sanción también al despido disciplinario del artículo 160 del Código del Trabajo. La potestad disciplinaria es la más compleja de las potestades empresariales, ya que debe ser interpretada en forma restrictiva para impedir abusos. Los límites de la potestad disciplinaria son los siguientes. Letra A. Las sanciones deben enmarcarse dentro de los objetivos del contrato de trabajo. Este sería el límite interno. Letra B. Las sanciones deben estar consagradas por la ley, es decir, tiene que haber un principio de legalidad, salvo en las hipótesis de acoso sexual, donde la doctrina ha postulado que sería posible, dentro de las medidas de resguardo, que el empleador suspendiera el contrato con derecho a remuneración para el acosador en casos especialmente graves y cuando no sea posible aplicar las medidas sugeridas por la ley. Letra C. Las sanciones deben ser razonables y proporcionales, digamos, a la infracción. Letra D. Las sanciones no pueden ser por represalia. Aquí tenemos la famosa garantía de indemnidad con la finalidad de acosar o de abusar del trabajador. Y letra E. Las sanciones y la potestad disciplinaria limitan con los derechos fundamentales del trabajador, según lo descrito en el artículo 5 del Código del Trabajo. Sería este el límite externo. Por su parte, la posibilidad de multar al trabajador contemplada en los artículos 154, número 10 y 157 del Código del Trabajo por incumplimiento del reglamento interno citado por el mismo empleador consagra también una suerte de facultad de policía en favor de un sujeto privado que obviamente debe limitar con los derechos fundamentales del afectado, en este caso el trabajador o trabajadora. En ese contexto, la doctrina ha precisado que la vigencia de los derechos fundamentales al interior de la empresa ha tenido como principal efecto limitar la potestad disciplinaria que tiene el empresario o empleador. Con eso damos por finalizado la transmisión de hoy día que decía relación con la facultad o la potestad disciplinaria del empleador, ¿no es cierto? Que por lo demás establece el artículo más o menos 154 del Código del Trabajo en relación al reglamento de orden, higiene y seguridad, como la amonestación verbal, censura por escrito y multas, y el despido disciplinario del artículo 160 del Código del Trabajo, que por lo demás hay que tener en cuenta que tiene ciertos límites. Dijimos como el primer límite, deben enmarcarse dentro de los objetivos del contrato de trabajo. Como segundo límite también dijimos que las sanciones deben estar consagradas en la ley.
¿no es cierto? Salvo algunas excepciones de acoso sexual. De igual manera, las sanciones deben ser razonables, ¿no es cierto? Y proporcionales a la infracción. Es decir, si a mí me despiden por el artículo 160 del Código del Trabajo, ese despido debe haber sido razonable y proporcional a la infracción que yo cometí. De igual manera, las sanciones no pueden ser por represalia, ¿no es cierto? No pueden tener la finalidad de acosar o abusar al trabajador. Y finalmente, las sanciones en cuanto a la potestad disciplinaria siempre están limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, según lo prescribe el artículo 5 del Código del Trabajo. Con eso damos por finalizado el video de hoy, y en el siguiente transmisión vamos a ver un tema muy importante que dice relación con los medios tecnológicos y el control del empleador en la relación del trabajo. Vamos a ver todo lo que es la cibervigilancia del trabajador.